Bueno, pues yo le voy a dar la más cordial bienvenida a nuestro canal Epifanías del Purgatorio, a nuestro hermano Javier Reyes Airal. Él es escritor y autor francés, caballero de Colón, colaborador de Monseñor René Laurentini desde 1995 hasta el año 2023. Él es experto en apariciones marianas. Nuestro hermano Javier, pues es un enviado del Espíritu Santo, sobre todo para estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque es un profeta más, digo yo, porque nos anuncia lo que viene de Dios, lo que viene de parte de Dios, para que el pueblo de Dios estemos preparados para todos los acontecimientos, sobre todo para preparar el alma, el corazón, que siempre esté dispuesto hacia Dios. Hermano Javier, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias por su muy amable invitación y es un verdadero placer de estar aquí con usted y en frente de sus telespectadores. Sí, relativo a su presentación de mi persona, he sido un colaborador del famoso mariólogo francés René Laurentin desde efectivamente 1995 hasta 2003. El padre, mejor dicho, el Monseñor Laurentin, porque lo hicieron Monseñor antes de su muerte, era el más famoso, sin la menor duda, el más famoso mariólogo en la Iglesia Católica en los años 1980 y 1990 y hasta el empiezo de los años 2000, hasta que se volvió ciego y que murió en 2017. Para darles un poco una idea general, el abate René Laurentin, cuando había cualquier lugar de aparición que estaba pasando, los obispos locales hacían llamada a él y a su equipo científico francés para venir a estudiar y de participar en el proceso de recognición. Yo he trabajado con él en el proceso de recognición de un lugar en particular en América Latina, ¿no? Pero el padre René Laurentin ha sido la razón principal por la aprobación del lugar de aparición de San Nicolás en Argentina, ¿no? De Betania en Venezuela, de Quibejo en Ruanda, de Soufanié en Siria, y también ha sido el más grande protector de los videntes de Medjugorje, aunque a veces puede ser todavía un caso de controversia, pero un caso que sin embargo nunca ha sido condenado por la Iglesia, todo en el contrario. Y ha escrito una verdadera librería de libros sobre la Virgen María, sobre sus apariciones. En particular, fui él que con el padre Cotteville escribió sobre los secretos de la Salette, lugar de aparición aprobado, sobre Catherine Labouré, de la Medalla Milagrosa, y sobre Bernadette Soubirous, de Lourdes. Su palmarés es admirable y podríamos seguir una buena hora hablando de su trabajo, pero he tenido el inmenso honor de trabajar con él por aproximadamente 8 años y de conocerlos unos años más que eso. El padre René Laurentin era un hombre que era de diferente generación de la mía. Podría haber sido fácilmente mi abuelo, pero nos entendíamos de repente desde una vez porque veníamos de la misma estación social en Francia. Él hizo la Segunda Guerra Mundial. Yo venía de una familia cuyo abuelo hizo la Primera Guerra Mundial, la batalla de la Marne, la batalla de Verdun, la batalla de Chemin des Dames, una verdadera carnicería. Y yo tenía también un tío que era un compañón de la liberación en las fuerzas francesas libres, del general Charles de Gaulle durante la guerra, ¿no? Entonces nos entendíamos maravillosamente bien. Y él tuvo al empiezo, mucha paciencia con mi falta de, como decir, de experiencia y mi naividad, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos trabajado esos años juntos y yo he tenido el inmenso privilegio de trabajar con él, de aprender enormemente sobre el protocolo, cómo ascender a una decisión final, cómo llevar un dossier a los arzobispos que pidieron ese tipo de investigación, etcétera, etcétera. Después de la muerte del padre Laurentin, del Monseñor René Laurentin, yo me dediqué principalmente a mi vida personal. Me casé, tengo ahora
una familia. Vivo en los Estados Unidos, pero hago la naveta muchas veces entre los Estados Unidos y Francia, ¿no? Y empecé a escribir este libro. No es mi primero, he escrito en Francia y publicado varios sobre apariciones marianas, en particular del caso que estudié, y otros relativos a la Segunda Guerra Mundial. Pero el último libro que escribí se llama Revelaciones. Aún no me gusta, es la parte que me gusta lo menos de hacer publicidad, pero he hecho este libro principalmente, para mí era una forma de decir merci. Merci a Dios por la vida excepcional que he tenido el privilegio de vivir, ¿no? Ahora estoy llegando a un punto de mi vida, aunque no estoy todavía viejo, pero estoy llegando al punto de mi vida cuando uno se da cuenta ya que uno está más cerca del fin que del empiezo. Y empieza uno a reestructurar sus escalones de valores, ¿no? Y por consiguiente, finalmente aprendí lo que de verdad es importante en la vida y lo que no es. Ahora, después de la muerte del padre Laurentin y teniendo mis hijos aquí en los Estados Unidos, mantuve mucha atención sobre los acontecimientos de la Virgen María en Europa, siguiendo lo de Medjugorje, estudiando mucho lo de Garabandal en España, que tampoco ha sido condenado. Y la Iglesia tiene la mano pesada en relación con las supuestas apariciones de la Virgen María, pero pesada y sin ningún escrúpulo condenan. Pero Garabandal fue una excepción, no condenó. Y Medjugorje tampoco, aunque está a 2 pelos de hacerlo, el arzobispo de Mostar. Y fue gracias al padre Laurentin, principalmente, que eso no ocurrió. Y os voy a explicar rápidamente las circunstancias. Por otra parte, estudiaba también lo que estaba sucediendo en el Nuevo Mundo, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Y de ahí empecé a interesarme hasta el punto que mi esposa, latina, mejor cosa que he hecho en la vida es acostarme con una latina, me dijo: mira, Xavier, estás empezando a tener hormigas en tus dedos, ponte a trabajar. El problema es que con toda la información que he acumulado en los años antepasados, me acerqué a mi esposa nuevamente para decirle: si lo hago, voy a decir la verdad. Y vamos a tirarnos un montón de animosidad y de enemigos. Porque, como decimos en francés, no sé si se dice la misma expresión en castellano, pero la verdad no es buena escuchar, ¿no? Y por consiguiente, mi esposa estaba de acuerdo conmigo que era una manera de decir gracias a Dios por los dos, por los mapuches, los niños que tenemos, una vida de estabilidad, de paz que hemos vivido. No había mejor manera de decir merci. Y me lancé. Me tomó aproximadamente 3 años para escribir este libro y era una colección de lugares de apariciones principales. Yo escribí este libro de tal manera como me hubiera encantado encontrar uno, eliminando el bla, 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 que tiene por único motivo de poner el autor en una plataforma, en un piedestal. Tengo horror de ese tipo de cosas. Me olvidé de mí mismo y nada más ataqué directamente al punto en cada capítulo, sin pasar por el bla bla convencional, ¿no? Ritualístico, ritual, ¿no? Y empecé entonces con la aparición singular de Nuestra Señora en La Salette, en 1846. Seguí con Tilly, en Normandía, en el norte de Francia, de donde soy yo. Seguí con La Fraudet, con Marie-Julie Jahini, la más extraordinaria y famosísima estigmatista en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Usted iba a decir algo, perdóneme. Sí, no, nada más quería que también se nos puede hablar un poquito justamente de María Julie Jaheni, si lo pronuncié bien. Creo que es una de las más grandes profetas de lo que precisamente lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Ojalá que nos pudiera también contar un poquito sobre las profecías. Absolutamente. En efecto, el capítulo de mi libro sobre Marie-Julie Jahini es incuestionablemente el más grueso de todo mi libro, aún el de Fátima, donde además expongo
la segunda mitad del tercer secreto de Fátima, que ubiqué a través del cardenal Ottaviani. Ujú. ¿No? También habla de Fátima, habla de Garabandal, de Nuestra Señora del Gran Suceso en Quito, de Garabandal Medjugorje, y también el cual discute de otros místicos, videntes, santos que han visto a la Virgen María, el Padre Pío, revelaciones relativas a los 3 días de obscuridad, Leo XIII, lo que ha testigado, cómo ha sido testigo de esa conversación, para no decir pelea, entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo, el reverendo padre Michel Rodríguez, el cual también ha pasado por un momento de, ¿cómo decir?, disensión, de ataques personales, debido al hecho que hizo una profecía que ha sido cambiada gracias a las oraciones de los fieles. Y os voy a explicar las circunstancias y cómo lo estudié yo, exactamente como el padre Michel nos enseñó de hacerlo. Y todo eso vamos a tratar de cubrirlo esta noche lo más rápidamente posible, pero vamos a ir adelante con todo eso. Hay un montón de, de material que cubrir, entonces lo vamos a hacer. Tengan paciencia conmigo, y especialmente con mi español de cocina, que no es siempre el español que me gustaría hablar. Adelante, está perfecto. Vale, gracias. Entonces, primero, una de las cosas que todos los mensajes de la Virgen María o de nuestro Señor tienen en común es el mensaje en sí. O sea, en las propias palabras del reverendo padre René Laurentin, cada lugar de aparición da una pieza de un puzzle, ¿no? Para después dar una gran imagen del mensaje general que el cielo está tratando de enviar a la humanidad. Tenemos que tomar en consideración lo siguiente. De la misma manera que Dios envió su Santísima Madre en Portugal en 1917, en el medio de una Primera Guerra Mundial, que era nada menos que el infierno en la tierra, una verdadera carnicería. Lo sé porque he vivido en un hogar familiar en Francia donde se contaba todas esas historias. He crecido con esas historias de horror contra un espíritu de odio, de revancha contra el alemán, que había llevado 3 guerras consecutivas contra Francia, ¿no? La primera, la franco-prusiana, la cual hemos perdido 2 regiones. La segunda, la Primera Guerra Mundial, que hemos ganado, recuperando las 2 primeras regiones perdidas. Y la Segunda Guerra Mundial, que hemos primero perdido la gran batalla de Francia, pero no la guerra, y una humillación de 4 años de ocupación, que ha sido para los franceses, de la generación de mis padres, una humillación muy difícil a tragar. Pero la victoria, la liberación, y Francia sentada al lado de los aliados en 45, con una silla permanente en las Naciones Unidas, con el derecho de veto y con un arsenal nuclear que hace hoy en día Francia como una nación líderes de por lo menos la Unión Europea. Por consiguiente, hoy en día la Virgen María está volviendo a hacer eco de sus mensajes. Y no solamente es los que están todavía siendo dados hoy en día a través de Medjugorje o Conchita González de Garabandal, que en este momento está siendo muy, y seguramente mirando este show, yo sé que está mirando mucho las emisiones católicas españolas, ¿no? Y anglosajonas, pero está siendo muy discreta, porque su tiempo no ha llegado, pero está al punto de llegar. Pero también apariciones que vienen tan lejos que desde el tiempo de Nuestra Señora del Gran Suceso, cuya aparición lleva un mensaje particular para las poblaciones y los fieles a partir del siglo XX. Y a partir, quiere decir, del siglo XX al XXI, donde estamos ahora. Nuestra Señora de La Jodé, donde la Virgen apareció a nuestro Señor San Miguel Arcángel y un batallón de ángeles y de santos a Marie-Julie Jahini, que fue una estigmatista extraordinaria, una mujer consumida totalmente de amor por la Iglesia Católica, por nuestro Señor Jesucristo, por la Santísima Virgen María y por las autoridades de la Iglesia, aun cuando le daron a palos
de manera muy injusta. Pero Marie-Julie Geny fue, entre otras, sumamente apoyada e informalmente reconocida por su obispo local, Monseñor Fournier, a través de una carta que él escribió el 6 de junio del 1876. ¿No? Los mensajes, como les mencioné, aún que vienen de diferentes lugares en el mundo. Akita escribió justamente un entero capítulo sobre Akita y la hermana Sasakawa, que acaba de morir el 15 de agosto, unos días atrás, ¿no? Todos esos mensajes tienen varias cosas en común. El mensaje que es principalmente una llamada sumamente urgente a la conversión. La conversión principalmente a través del vivir nuestras vidas con fundaciones baseadas sobre las Santas Escrituras, baseadas sobre los enseñamientos de nuestro Señor Jesucristo en los Santos Evangelios, baseadas sobre los santos sacramentos de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, principalmente la Santa Comunión, preferiblemente una vez al mes y, en efecto, los primeros sábados de cada mes. Una confesión que debe ser hecha del fondo del corazón. Y si para muchos de sus telespectadores sería la primera vez, que empiezan con una confesión de vida, nos pide la Virgen María. Segundamente, una de las piedras angulares de este proceso de conversión, la Santa Eucaristía. La Virgen María explicó que una inmensa parte de los fieles que van los domingos a recibir la Santa Comunión, a la Santa Misa, no creen en la verdadera presencia de su divino Hijo Jesús a través del santo sacramento del altar, la Eucaristía. Muchos de ellos piensan que solamente es un símbolo o una conmemoración de la última cena. No. La Virgen María dijo, cada vez que uno de mis hijos predilegios consagra la Santa Eucaristía, la hostia de pan y el cáliz de vino se transforma inmediatamente en la transubstanciación en el cuerpo y alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen nos implora con una voz y lágrimas de madre a que tomemos conciencia de eso, porque eso es el camino de la salvación. El Cristo él mismo dijo muy claramente en los santos evangelios, salvo que ustedes coman mi carne y beban mi sangre, no podrán entrar en el reino de mi Padre. Esto es una de las piedras angulares de los mensajes del cielo a la humanidad. El mensaje sigue. El mensaje es, conviértense inmediatamente, porque el momento llegará que será muy tarde. La Virgen María, a través de los videntes de la Salette, en 1846, el 19 de septiembre, para ser exacto, hubo una sola aparición a esos dos pastorcitos de vacas en las montañas de las Alpes, montañas entre Francia e Italia. La Virgen María apareció a esos niños llorando, sentada sobre un pequeño juguete que los niños hicieron con piedras, una casita, pero las manos en su cara. Cuando vio a los niños se levantó enseguida y les dio a los dos, primero un mensaje público, que ha sido bien conocido, y a cada uno, sin que el otro pueda escuchar, un secreto que tenía que ser revelado al Papa y en un tiempo ulterior o posterior a los fieles, a la humanidad, en el momento que Dios escogería. Para hacerlo corto, los mensajes fueron estudiados y el arzobispado de Grenoble, que tenía jurisdicción sobre el pueblito de la Salette, declaró después lo declaró en 1951 como siendo digno de fe y de creencia, y llamando a la gente de llevar el culto en la Salette. Aún hay unas indulgencias que son ofrecidas a todos los que hacen un peregrinaje allá. Y el dicasterio de la doctrina de la fe, que es el dicasterio, la congregación hoy en día, como se llama hoy, estaba encargada también de apoyar y de reconocer o condenar un supuesto lugar de aparición. Después los mismos estudios
El Vaticano, a través de su dicasterio de la Congregación de la Doctrina de la Fe, también reconoció la Salet como siendo digno de creencia. Pero, sin embargo, el mensaje es el que tiene el más grande shock de todas las apariciones, yo creo, que yo he escuchado o que he estudiado. Porque era tan fuerte que aún el arzobispo, por conciencia, o una conciencia mal puesta, vamos a decir, escondió los secretos en una caja de acero, con una fisela, puso el sello y la mandó para que se pierda en las profundidades de la librería del Vaticano. Gracias a Dios, por la divina misericordia, fui el padre Cortville, que era asistente del reverendo padre René Laurentin, que lo descubrió por accidente en 1999, más de un siglo después. Cuando abrió la caja por la primera vez en más de 100 años y descubrió los secretos que todo el mundo estaba buscando, enseguida salió de la librería del Vaticano, tomó un rendezvous con el prelado, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. En ese tiempo era su eminencia, el cardenal Ratzinger, Giuseppe Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, para presentarle los secretos, que eran increíbles. En dichos secretos, la Virgen María anunció, primero, que iba a haber unas guerras franco-prusianas y con el que Napoleón III iba a perderla y iba a caer en desgracia. Así ocurrió. Anunció una guerra universal, una primera guerra universal, primera guerra mundial, una segunda guerra mundial. Anunció también claramente revoluciones en Francia, en Italia y una tercera guerra mundial que vería la destrucción total y completa de la capital de Francia, París, pulverizada. Habrá 3 otras ciudades también que caerán, una de las cuales serán también la ciudad de Marsella, que de acuerdo con el secreto de La Salette, se hundirá en las profundidades del Mediterráneo. Ahora, para todos los que no conocen Francia, mi país, hoy en día Marsella es en mayoría una ciudad árabe. Una ciudad de árabes que se dedican en grande parte a la Sharia y a un Islam fundamentalista, intolerante de los propios franceses, por los cuales nunca han perdonado la humillación de las colonias. Es una ciudad atroz hoy en día. La Virgen anunció su destrucción. La Virgen, a través de los niños de La Salette, también anunció el nacimiento de un anticristo, de un niño que tendrá hermanos, pero será un anticristo y será el producto de una relación ilícita entre un obispo y una religiosa hebrea. Ese niño será el anticristo, nacerá con dientes, comerá impurezas, dirá todo tipo de gritos horrorosos, obscenidades. Tendrán otros hermanos, pero que no serán el mal encarnado, sino seres totalmente y completamente poseídos. Y que ese anticristo llegará en un momento en una posición de poder en el mundo. La Virgen siguió. Lo que siguió es mucho más grave. Anunció que el día llegaría en que Roma perdería la fe, caería, y que en la silla de San Pedro se sentará temporariamente el anticristo. Es un gran shock. Esa parte del secreto fue también confirmado verbalmente por Melanie Calva muchos años después de la aparición, pero lo dejó. Y salvo que sea una mentirosa, es lo que ella dijo que la Virgen María le dijo. Era una mujer ejemplar también. Por consiguiente, la Iglesia estudió todo eso y lo aprobó. Y eso no quiere decir que el Satanás prevalerá sobre la Iglesia Católica. Es imposible que lo haga porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que nunca lo prevalerá sobre su Iglesia. Pero recuérdense que el Vaticano es solamente la jerarquía de la Iglesia. La Iglesia Católica, Romana y Apostólica son vosotros. Es usted, señora Ledesma. Sí. Soy yo. Son nuestros hijos. Son vosotros, ¿no?
Eso es la Iglesia Católica y efectivamente el Satanás nunca prevalecerá sobre eso. Pero que sí que habrá un anticristo que se va a sentar temporariamente en la silla de San Pedro en el Vaticano. Eso fue parte del secreto de la Salette. Otro secreto de la Salette era también la futura venida al final del siglo XX o si la humanidad respondería positivamente en el primer cuarto del siglo XXI, o sea, ahora, llegará un gran monarca que será el descendiente directo y siguiendo la ley sálica. La ley sálica en Francia es cuando viene de padre en hijo, 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 siempre siguiendo la línea masculina, ¿no? Lo que permite a un hombre de ser pretendiente a la corona de Francia, al trono de Francia. Ese gran monarca será el descendiente directo de Luis XVI y de Marie Antoinette, reina de Francia. Lo que efectivamente, sí, eso es otra razón porque el obispo de Grenoble escondió eso, políticamente hablando. Eso no era políticamente correcto de decir en ese tiempo. Y por consiguiente, la Virgen explicó que ese gran monarca llegará en el momento de la historia de Francia, cuando Francia estará en sus rodillas y en el peor momento conocido en su historia francesa. Ese hombre habrá nacido en Francia, pero ese hombre estará viviendo el extranjero y será llamado a venir por una alma privilegiada que le llamará a venir en el momento apropiado. Esos son los secretos en grandes líneas de la Salette. Marie-Julie Jahini. Marie-Julie Jahini era una mujer de Bretaña, se dice en Francia, es la región al norte-oeste de Francia, toca Normandía, de donde soy yo, pero esa parte que va a la extremada así al oeste-norte de Francia, ¿vale? Ok. Marie-Julie Jahini nació en 1850, murió en marzo del año 1941, a la edad de 90 años. Como le mencioné, era la más grande estigmatista que la Iglesia conoció. Tuvo todos, y digo bien, todos los estigmatas de nuestro Señor. La corona, las manos, los pies, el flanco, la espada, el frente, las piernas. Todo. Y cuando era muy joven, en 1870 empezó a desarrollar un cáncer del estómago. No había ninguna sanación para ella, especialmente en esos tiempos. Pero un día andando a la Santa Misa, después de la misa, rezando enfrente del tabernáculo, había oído la voz de la Virgen María que le dijo que iba a ser curada milagrosamente y pidiéndole si aceptaría de ofrecer su vida como una alma víctima. Víctima. Sí, aceptó. La Virgen le dijo que ese sacrificio de su vida será para la conversión de los pobres pecadores, la conversión de Francia y la venida de un rey para el pueblo de Francia, para el reino de Francia. Aceptó inmediatamente. Durante esos años, entre 1870 y 1941, hubo entre 120 a 200.000 páginas de profecías, mensajes, todos agravados, escuchados y escritos, ¿no? En el curso de esta vida que vivió Marie-Julie Jahini, ella también vivió cada viernes la Santa Pasión de nuestro Señor, cada viernes de su vida, sufriendo trágicamente, atrozmente, sufriendo con la sangre cayéndose de su cuerpo. Era absolutamente atroz, viviendo el Vía Crucis a través las estaciones de la cruz, pero viviéndola literalmente, sufriendo los dolores de nuestro Señor. Para una mujer debe haber sido un horror, especialmente al fin de su vida, una mujer de edad. Y lo hacía con amor para la conversión de los pecadores y para Francia. Durante esa vida, predicó ella la guerra franco-prusiana y cómo iba a terminar, con la pérdida de Francia de la región de Alsace y de Lorraine y el retorno de Napoleón III, que habrá sido capturado en la ciudad de Sedan por los prusianos, después para ser liberado después la capitulación francesa.
El emperador, como Marie-Louise Eugénie anunció, no regresó a Francia por humillación y se escapó en exilio en Londres, en Inglaterra. La Virgen mencionó, San Miguel Arcángel le mencionó que después de esa guerra, Francia nunca perdonaba al primer Reich de Prusia, que se unificó en una nueva gran nación de Alemania, la pérdida y la humillación de las pérdidas de esas dos regiones, una de la cual de donde venía Santa Juana de Arco. La Virgen mencionó a Marie-Louise Eugénie que habrá una guerra universal que Francia ganaría al lado de sus aliados. En la Primera Guerra Mundial, Francia tuvo 8 millones de tropas. Era la nación principal aliada contra las fuerzas del Kaiser, ¿no? Y efectivamente, la guerra fue ganada, pero a un enorme costo. No hubo una sola familia en Francia que no había sido tocada de una manera o de otra por esa horror, la Grande Guerre, como llamábamos, la Grande Guerra. Y el pueblo de Francia, todos han enviado un miembro de su familia en las Fuerzas Armadas francesas. La mía incluido. Mi abuelo se voluntarizó como caporal y su rol increíblemente era de ir en el No Man's Land en la noche para, después de las batallas, para recoger los heridos y llevarlos en tranchées franceses, ¿no? Y una noche un sniper alemán lo vio y en la noche le tiró una bala que lo tocó en pleno corazón. Mi abuelo se cayó en la espada para despertarse 20 minutos después, ¿no? Tomando su conciencia otra vez, abriendo su abrigo azul claro, ¿no? Y miró que la bala del sniper se fue parada por una medalla de oro escapularia del Monte Carmelo que él llevaba. Wow. No estaría aquí en este momento sentado en mi escritorio, en mi oficina aquí, hablando con vosotros si no hubiera sido por ese milagro de Dios. Por lo cual mi abuelo, mis padres y yo somos muy reconocidos, ¿no? Y Marie-Louise Eugénie anunció todo eso. Y las apariciones de Marie-Louise Eugénie, recuerden, se tomaron lugar antes, durante y después de las apariciones de Fátima. Duraron mucho más lejos, mucho más tiempo después de Fátima, pero mucho antes también, durante y después. Durante esas apariciones, Marie-Louise Eugénie también fue anunciada la venida de una Segunda Guerra Mundial, peor que la primera porque la humanidad no habrá sabido entender, escuchar y creer en las apariciones de Fátima. Y en Fátima, efectivamente, hay que entender el contexto del tiempo. En 1917, cuando la Virgen apareció, había ya 3 años de guerra, una guerra infernal, señora Ledesma, en el cual todos los soldados de los dos campos estaban hartos de ver atrocidades. Yo me recuerdo historias de mi abuelo, por ejemplo, que contaba que cuando, ¿saben? Sonaban con un cifle, ¿saben? El Un pío. silbato. Ujú. Todos los soldados se levantaron con la bayoneta al cañón del fusil, cargando, gritando, ¡Vive la France! ¿No? Cargando, gritando para darse coraje contra las líneas alemanas. Y mi abuelo tenía que hacerlo también. Y cargaba, y de repente veía a un soldado, uno de sus amigos. Yo crecí con esas historias, que estaba corriendo enfrente de él. Enseguida una bala de cañón le sacó la cabeza y su cuerpo seguía caminando sin cabeza. Eso nunca ha quitado la memoria de mi abuelo. El cadáver de su amigo sin cabeza corriendo todavía al frente hasta las líneas alemanas. Yo crecí, nunca deberían habernos contado esas historias en frente de mí o de mi hermano Philippe cuando éramos niños, pero yo, como millones de jóvenes franceses en el tiempo, han escuchado esas historias para nunca olvidar lo inolvidable. Eso era el gran moto que los franceses del tiempo decían. Es una cultura, una nación tan extranjera de este nuevo mundo. Todo es diferente allá, ¿no? Pero para que ustedes entiendan. Y en el tiempo, Marie-Louise Eugénie anunció, bueno, que la Virgen María en Fátima y Marie-Louise Eugénie anunciaron en 4.000 kilómetros el uno del otro, sin tener una misma lengua en común, y no había teléfono, no había internet, no se comunicaba como hoy en día. Los dos llevaban el mismo mensaje, un mensaje que nadie quería escuchar.
Los americanos todavía, yo creo, no habían llegado todavía o estaban al punto de llegar. Y la noción que iba a haber una otra guerra mundial, peor que esta, no, no, no. No era algo que nadie quería escuchar, era demasiado atroz. Entonces no querían, llamaban los niños de Fátima los pequeños profetas del malhor, del horror, ¿no? Y mi abuelo nos decían, se me recuerdo, decía muy claramente, sí, nadie quería escuchar eso, es que Rusia iba a propagar sus errores. Rusia que acababa de firmar una capitulación humillante con el Kaiser, había perdido la guerra contra la alianza entre los alemanes y los austrianos, ¿no? El imperio austrohungario. Habían perdido y firmado una armistice que era de la más humillante. Rusia no era nada más que la sombra de su gloriosa antepasada, ¿no? Era un país de tercera categoría. Ahora que la Virgen dijo a Fátima que si la humanidad no se convirtiera y no volvía a su Hijo Jesús, iba a propagar sus errores en el mundo. No, era irrealístico, ¿no? Entonces, en ese tiempo la gente no quería pensar en esas cosas. Y el lugar de aparición de Fátima tomó 13 años de estudios, porque la iglesia tiene que tomar el tiempo antes de dar su decisión final. Pero mientras tanto, Marie-Julie Janis, como en Fátima, anunció la Segunda Guerra Mundial años después, años antes, el fin de la Primera. Y efectivamente ocurrió. Hasta el punto que en 1938, y recuérdese, la Segunda Guerra Mundial empezó el 3 de septiembre del 1939, cuando Francia e Inglaterra declaró la guerra a Adolf Hitler por haber invadido el 1 de septiembre del mismo año, 2 días antes, Polonia, para capturar el puerto de Danzig, ¿se recuerda? Bueno, ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entre 1938, la Virgen dijo, no, fue nuestro Señor Jesucristo, que dijo a Marie-Julie Janis, que dirige a su biógrafo, que era el Marquis de la Franquerie, de tomar todos los papeles de profecías, todos los datos y archivos que habían acumulado desde 1870 y de esconderlos porque Francia iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial e iba a perder la batalla de Francia. En ese tiempo tienen otra vez que entender. El Marquis obedeció porque creía, pero cuando Marie-Julie Janis repitió eso, Francia se pensaba preparada. Tenía más tanques que Adolf Hitler, tenía una aviación superior a la Royal Air Force, tenía la línea de Maginot, una línea de defensa entre Suiza y Bélgica que los alemanes no podían cruzar, eran cañones cada 3 metros, era imposible de fracturar. Pero no pusieron más ninguna defensa en el Bosque Negro, donde pensaban que los tanques alemanes, los Panzer, no podrían nunca cruzar. Tontería. El État-Major francés estaba detrasado de una guerra en su manera de pensar. Pero la Virgen lo anunció a través de Marie-Julie Janis. Y las tácticas no eran la calidad ni la cantidad de la Wehrmacht que les hicieron ganar en Polonia, en Dinamarca, en Norvegia, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Checoslovaquia. Eran sus tácticas, poniendo divisiones de Panzer apoyados por los Stukas, la aviación alemana, la Luftwaffe, ¿no? La Virgen lo anunció a través de Marie-Julie Janis. Y así ocurrió. Nadie en el tiempo quería escuchar las opiniones de una viejísima mujer que se acercaba a sus 90 años, ¿no? Y además parecía irrealístico. Francia, que tenía la segunda más grande flota militar del mundo, el segundo más grande imperio después del imperio inglés. Teníamos la primera fuerza convencional de armada en el terreno del mundo. Nadie se acercaba a nosotros, ni aún la Wehrmacht, ni las Fuerzas Armadas de Rusia, ni de los Estados Unidos. Francia se pensaba preparada. Y Marie-Julie Janis les anunció no, por el pecado del orgullo, por la falta de haber creído en los mensajes de Fátima, el mundo pagaría su lección, y comenzando por Francia, la hija mayor de la Iglesia Católica. Y así exactamente ocurrió.
Desde entonces, Marie-Julie Janis siguió con sus profecías. Lo que se debe saber es lo siguiente, y también es alarmante. Desde 1870, escuchen bien, hasta 1941, fecha en la cual, durante la ocupación, Marie-Julie Janis murió. Marie-Julie Janis, en todos esos años, en esos 70 años, nunca se equivocó. Todo, digo bien, todo lo que anunció ha ocurrido con la precisión de un reloj suizo. Era absolutamente espantoso. Nunca se equivocó. Anunció después de la Segunda Guerra Mundial, porque era francesa, era patriótica, que iba a haber que Francia iba a ser, aunque habrá sido en sus rodillas, se sentará al lado victoriosamente al lado de sus aliados, con una fuerza armada de más de 250.000 de tropas. Que Francia se volverá a una fuerza poderosa, pero que perderá sus colonias, empezando con Algeria. Que habrá una guerra en Algeria que llevará a Francia a quitar el norte de África como departamento, no como colonia, sino como un departamento francés, y así ocurrió. En el tiempo cuando anunció todo eso, no hacía ningún sentido, era completamente irrealista. Con el tiempo, como Francia, que estaba en el medio de una Segunda Guerra Mundial, iba a perder sus colonias, no hacía ningún sentido, pero ahora era actualidad. Después anunció que años después, unos 20 años después, las pérdidas de las colonias francesas en África, en el Medio Oriente, en el mundo, aunque todavía tenemos lo que llamamos ahora departamentos, no son colonias más, pero departamentos en todos los continentes del mundo todavía. Marie-Julie Janis anunció que una inmensa horda de inmigrantes del norte de África, musulmanes en su inmensa mayoría, y de Sub-Sahara y del Medio Oriente, vendrían en el continente europeo por millones para, entre coimis, mezclar el polvo de sus naciones con el polvo europeo. De acuerdo con Marie-Julie Janis, esas hordas de millones de inmigrantes musulmanos no aceptarán asimilarse a la cultura ni a las leyes de las repúblicas europeas, que los recibirán con brazos abiertos y que tratarán por todos los medios, incluido la violencia, de imponer la ley de la Sharia de Islam en el continente europeo, y que de ahí empezará un nuevo tipo de guerra interior. En una oportunidad, nuestro Señor dijo a Marie-Julie Janis: llegará el día cuando, y se interrumpió él mismo diciendo, y estoy obligado a decir, una guerra civil. Llegará una guerra civil en Francia, y estoy obligado a decir guerra civil porque serán franceses contra franceses, pero un grupo de esos franceses no lo serán. Se pretenderán serlo y pretenderán tomar el poder en un país que nunca ha sido el suyo. Marie-Julie Janis anunció que el día llegaría en el cual Francia se volvería a ser en un estado mahometán, islámico, pero que naciones vecinas también, tanto como Alemania, Italia, España e Inglaterra. Soy francés, he nacido en Normandía, he crecido, he estudiado en Francia. Os doy testigo que hoy en día es exactamente lo que está pasando, y que hoy en día, con inmensa tristeza, os informo que hay más musulmanes practicantes en Francia que católicos practicantes. Créanme que cuando os digo eso, porque, como le mencioné, soy nieto de veterano francés y sobrino de un héroe de la France libre, del general de Gaulle. Me duele el corazón de admitir eso. Pero encuentro consolación en las futuras profecías que todavía Marie-Julie Janis está llevando. Anunció que llegaría el momento, después de estas irrupciones de extranjeros que invadirán de manera pacífica, pero agresiva a la vez, el continente europeo y principalmente Francia, llegaría el momento en el cual 3 crisis van a llegar, que van a llevar el mundo a los últimos tiempos. La primera crisis, de acuerdo con Marie-Julie Janis, anuncia revoluciones
tantos en las naciones, revoluciones con grupos políticos que principalmente socialistas, comunistas, que se van a aliar con partidos neo-islamistas. En Francia ya eso existe. Se llama el partido de NUPES, que está dirigido por Jean-Luc Mélenchon, un comunista de la peor especie, ¿no? Que se ha aliado con los yihadistas, ¿no? Los islamistas franceses que existen allá. Igual con Alemania, España, Italia, Inglaterra, como hemos visto recientemente con las manifestaciones que hubo con una cantidad de ingleses que ya están hartos de esos musulmanes que pretenden hacer la ley en su propio país. Marie Julie anunció que la primera crisis veríamos revoluciones en el cual los extranjeros pondrían aún fuego en la capital de Francia. No la destruirán, pero pondrán fuego y van a hacer un inmenso daño en la capital francesa. Será un tipo de revolución interior. Pero anunció también que iba a haber en esta primera crisis una inmensa guerra civil adentro de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, empezando adentro del Vaticano. Marie Julie anunció que habrá aún un esquismo con un colegio apostólico en particular europeo. Por una razón que hasta ahora nadie sabe, y he tenido varias discusiones con la nieta del Marquis de la Franquerie, que como se lo mencioné, era el biógrafo escogido por Dios a través de Marie Julie para escribir los mensajes, mantenerlo todo en orden en la vida de Marie Julie. Entonces, en ese caso, Marie Julie anunció que efectivamente habrá lobbies que alcanzarán infiltrarse adentro del Vaticano y que la Iglesia Católica, a través de la dirección, tengo que hacer cuidado con lo que voy a decir, que por una administración, no encuentro mejor palabras, llevaría unas nuevas doctrinas que influenciarán e inspirarán el nacimiento de una nueva iglesia dentro de la Iglesia Católica. Esa nueva iglesia será, entre coimis, una falsa iglesia. Esa iglesia tendrá por pretensión de reunir bajo un mismo techo varios credos, musulmanes, judíos, protestantes y paganos, todos con la ambición de rezar un mismo Dios bajo el nombre de catolicismo, que quiere decir universalidad, reunir todo el mundo bajo un mismo Dios, pero que en resultado de esa unión que será puesta, habrá una nueva liturgia, principalmente una liturgia de consagración de la Santa Eucaristía, que será hecha nueva, que será vista en los ojos de nuestro Señor y de Dios Padre y del Espíritu Santo como una abominación. Será en ese momento que Dios intervenirá y que no va a tolerar esa infamia, en el cual la Iglesia Católica, nosotros, seguiremos, pero escondidos, y celebrando la verdadera Eucaristía con sacerdotes que no aceptarán ese compromiso y que rezarán y celebrarán la Santa Eucaristía en secreto como en los tiempos de las catacumbas. La Virgen explicó que eso será la primera crisis. La segunda crisis, la Virgen explicó a Marie Julie que vendrá a partir de una alianza que será formada entre la Europa del Este, principalmente a Rusia, y un consorcio de naciones musulmanas que se unirán para hacer una alianza fuerte con Rusia en una guerra tipo Blitzkrieg, una guerra rápida que tomará lugar a partir de Bielorrusia. Ucrania ya se habrá hecho insignificante. Eslovenia, la República Checa será invadida rápidamente. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Austria y Suiza serán rápidamente tomados bajo control ruso. Habrá una pausa muy breve que terminará en el río Rin, que se volverá rojo. Mientras tanto, la ala derecha de esa conquista será rápidamente también tomada bajo control ruso. Hablamos de Finlandia, Suecia y Noruega. Mientras que el consorcio musulmano en la ala izquierda de esa invasión será tomada bajo el poder y la ofensiva
musulmana que llegará en Sicilia, Sardeña, Córcega, sur de Italia, sur de Francia, Costa del Sol y Andalucía. Esas naciones que habrán pasado por guerras internas y tipos de revoluciones con sus inmigrantes no serán preparadas para esa invasión que será eine Blitzkrieg, una guerra muy rápida. Los rusos pararán temporariamente en el río Rhine, conociendo la política de disuasión nuclear francesa desde el general de Gaulle, la cual, como siempre ha sido con el general de Gaulle, presidente Pompidou, presidente Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande y Emmanuel Macron, han sido la misma. Si una nación, cualquier nación extranjera, pone pie en el territorio francés sin permisión, sufrirá el fuego nuclear. Rusia no creará en el poder de carácter de un gobierno francés casi inexistente a causa de esta situación interna y cruzarán el río Rhine y empezarán una campaña de invasión que tomará 3 direcciones principalmente. Una cabeza de hierro, ¿no? De lanza. La primera no será París, increíblemente, será la ciudad de Orléans y después de Nantes para alcanzar llegar hasta las playas del Atlántico. En la batalla de Orléans será tomado rápidamente, en una cuestión de 2-3 días. Nantes, con lo que quedará de las fuerzas francesas, habrá una victoria francesa, pero a un enorme costo, y los rusos no podrán pasar. Se dividirán en 2, una que irá a Normandía, mientras que la otra irá a Francia Central. La segunda más grande ataque que llegará del Rhine será por París, que resistirá por 45 días. Después de 45 días, París caerá y será tomada bajo ocupación por los rusos, que serán recibidos como héroes por las populaciones árabes. Y la tercera cabeza de hierro de invasión pasará a través de Suiza y Francia Central para encontrar las fuerzas que habrán desembarcado en el sur de Francia, fuerzas musulmanes, ¿no? Esos rusos tratarán de pasar al Atlántico, las fuerzas francesas no los dejarán pasar, entonces pasarán por el norte, por los Pirineos, por el norte de España para atacar España, que se defenderá como podrá. El rey de España, de acuerdo con Marie-Julie Janis, se defenderá heroicamente. Tendrá que quitar brevemente Madrid para buscar refuerzos adentro de España y rechazar todos los musulmanes fuera de España, botándolos en el Mediterráneo y rechazando también las fuerzas de invasión rusas que venían del Pirineo. Esta campaña de Francia no durará mucho tiempo, menos de un año. Vendrán y serán rechazados rápidamente, pero el nivel de destrucción en Francia será sin equivalencia en su historia. Basílicas, catedrales, iglesias, ciudades totalmente pulverizadas. Miles de años, 2 milenios de historia pulverizado en polvo. Habrán cosas que sobrevivirán. La Catedral de Reims sobrevivirá. Todo lo que estará al oeste de Bretaña, o sea, Bretaña sobrevivirá. Una grande parte de Normandía también. La región de Vendée, toda la costa del Atlántico sobrevivirá, por lo que quedará de las Fuerzas Armadas francesas, que se defenderán bien. Pero cuando llamarán a los Estados Unidos de venir a su ayuda, no. La Virgen María dijo a Marie-Julie Janis que los aliados de Francia no vendrán a su rescate. Cuando mencioné eso al padre René Laurentin hace 27, 28 años atrás, él estaba muy perplejo. Me dijo, ¿sabes, Xavier? Eso es muy grave. Primero porque Marie-Julie Janis nunca se equivocó. No hay ninguna razón razonable de pensar que se equivocó en eso, que eso es una equivocación. Pero si es verdad, quiere decir una o dos cosas. La primera, que los Estados Unidos serán golpeados tan fuerte por la naturaleza que simplemente no podrán enviar asistencia a sus aliados ingleses, franceses y europeos. O que tendrán a tirar toda su atención militar en un otro frente. Para que no vengan a la ayuda de los europeos, quiere decir que van a poner todas sus fuerzas en ese otro frente militar. ¿El Pacífico?
Yo creo que hoy en día es más y más realístico de pensar que puede ser China y posiblemente una alianza entre China, Corea del Norte y Rusia, ¿no? Recuérdense que hace un par de meses Rusia firmó un contrato oficial con la Corea del Norte, un documento de alianza geopolítica y militar oficial. Uno como el otro están en obligación de venir al socorro militar del otro si una de las naciones están atacadas, como en la OTAN. Eso es la predicción de Marie-Louise Janis. Sin embargo, cuando será un momento desesperado y que Francia habrá sufrido tantos dolores, habrán perdido una así grande fracción de su población, una alma privilegiada en la región de Vendée será llamada, o sea, será escogida para recibir la aparición de la Virgen que le indicará dónde está el rey de Francia. El rey de Francia habrá nacido en Francia, pero vive al extranjero. Y el momento desde 1999 es el momento en el cual Dios ha escogido que la humanidad y los fieles sepan de su existencia. Ese rey de Francia vive hoy, ahí está el extranjero. Y será llamado el momento venido a venir a Francia con una mano llena de hombres, ¿no? Para rescatar Francia milagrosamente, no con la asistencia de los americanos, sino con la asistencia divina de Dios, que es considerablemente más poderosa. Y siempre con una fuerza militar inferior, acabará con los rusos y con los musulmanes. Liberará Francia y tomará un camino muy similar a él de que Santa Juana de Arco tomó en la liberación de Francia contra los ingleses. Al momento cuando los rusos evacuarán la ciudad de Orléans y la capital de París, Marie-Louise Janis nos anunció que durante una noche París será bombardeada y será pulverizada de tal manera que el fuego alcanzará a tocar hasta el techo del cielo. Esa es la descripción de un champiñón nuclear, ¿no? Y que el día llegaría en un futuro lejano en el cual un padre caminará al borde de ese cráter, ese hueco sin fondo donde había París anteriormente, diciendo a su hijo, hijo, aquí había una vez una grande ciudad. Marie-Louise Janis dijo que mientras los rusos serán terminados por el rey de Francia y sus fuerzas armadas, España se habrá liberado de todos sus musulmanes, los habrán puesto en el mar para que nunca más regresen, y el rey de España, reconociendo al rey de Francia como su primo, vendrá con una fuerza inferior a la francesa, pero se unirá a él para la liberación de parte de Bélgica, de Alemania, Suiza, y para empezar una campaña de liberación de Italia, que durará durante un tiempo de aproximadamente 3 años. Durante esta campaña de liberación en Italia, habrá el castigo de Dios. Primero habrá lo que se llama el aviso. Marie-Louise Janis habló también del aviso, pero lo mencionó muy poco, en un solo parágrafo, 2 líneas, en el cual dijo que Dios permitirá por su gran misericordia a la humanidad de tomar conciencia de sus almas y de verlas como Dios la ve él mismo. Será una última prueba de su misericordia, pero que la humanidad no mantendrá su fe y que por consiguiente tendrán que sufrir el gran castigo que tendrán que haber con las guerras y con epidemias de enfermedades cuyo el arte medical humano no tendrá ninguna respuesta. En particular, una enfermedad que en francés llamamos la peste brûlante, the burning plague in English. En español, la mejor traducción que yo escribí en mi libro es la plaga quemante, si no me equivoco, si me recuerdo. Esta plaga tendrá por síntomas de hacer un paciente o una víctima sentir como un fuego en su piel. Habrá un inmenso pache de rojado en la piel, será atroz. Y con el tiempo, este virus, que será transmitible por el aire, ¿no? Llevará muy alto la presión arterial de las víctimas, hasta afectar la manera de pensar y hasta afectar la manera de hablar, el hablar de la gente. Después, en el centro de estas patches rojas,
aparecerán como manchas negritas, o sea, una grande mancha negra, pero más al centro de una bordura que será todavía roja. Y el momento final habrá como una puntilla amarilla en el centro de ese parche negro adentro del parche rojo. Y ahí será la muerte, una muerte muy difícil. Marie-Julie Jahenny anunció que esa muerte también con los cadáveres producirá una peste de olor. Si uno es capaz de oler la peste, quiere decir que es automáticamente contagiado por el virus. No habrá ningún medicamento, ningún vaccino, nada hecho por hombre que podrá salvar al hombre. Y va a clamar millones de víctimas alrededor del mundo. Habrá solamente una sola Remedio. remedio, Ujú. un solo remedio. Eso es dado por la Virgen María, por el cielo a través de la Virgen María. En francés, ese remedio viene de una hoja, una planta que se llama l'aubépine en francés. The hawthorn leaf in English. En español se dice, es la traducción que yo he puesto en mi libro, la hoja del espino blanco. Ujú. La Virgen aún explicó cómo hacer. Enseguida, cuando uno tiene ya los primeros síntomas, Ujú. tiene uno que hacer una infusión. De poner agua en un contenedor, alumbrar el fuego hasta que el agua empiece a, ¿cómo se dice? Hervir, hervir, Hervir. hervir, Siempre olvida esa palabra, yo no sé por qué. Hervir. hervir. Una vez que el agua empieza a hervir y que hay muchas Burbujas. búlburas, uno tiene que apagar el fuego y poner cualquier cantidad uno estima necesario. La Virgen no dijo qué cantidad, pero de esas hojas de espino Espino blanco blanco. Ujú. y cubrirlo con una tapa para que el humo, el vapor no se escape. Y dejarlo así por 14 minutos, no 13 minutos, no 15 minutos, 14. Yo no sé por qué. Ujú. Es así la indicación de la Virgen. Después de sacar esta infusión, abrir la tapa, poner la infusión con esas hierbas en un filtro de café o de té y de beber rezando las oraciones que son muy cortas, que son en este libro, que la Virgen dio a Marie-Julie Jahenny 3 veces al día. Si este remedio está tomado demasiado tarde, la víctima morirá, pero no sufriendo, aliviado. Si es tomado en tiempo, las personas se recuperarán y serán curadas. Pero será el único remedio contra este horror. ¿Cuánto tiempo es el prudente, hermano Javier, dentro del parámetro? O sea, que sean los primeros síntomas, pero ¿cuánto tiempo sería el prudente? ¿Las primeras horas, el primer día? Lo antes posible. Ok, La Virgen no dio tantos detalles, dijo solamente lo antes posible. ok. Cuando ustedes ven algo no es normal, que ustedes sospechan que efectivamente es la plaga quemante que ustedes tienen, al tiro. Y se pueden comprar, conozco las preguntas de antemano de todos ustedes espectadores. Estoy haciendo eso desde 2 años, en francés, en inglés y en español. Y todos, no me importa qué nacionalidad son vosotros, del nuevo mundo como del viejo mundo, todos hacen las mismas preguntas. Preguntándome. Sí. Lo pueden comprar y he puesto en mi libro el nombre de una señora norteamericana, Kathleen Loney, que vive en Ohio. Se dedica a costo, no hace ningún beneficio, aún ha perdido plata. A costo vende, le voy a mostrar. Ujú. Tengo aquí, a mí me mandó esto. Pueden ver esta bolsa de aluminio perfectamente. Hay 2 libras aquí. 2 libras de hojas pozón. Con un poquitito solamente hago un té y eso me dura por tanto tiempo que yo quiero. Ella vende eso a costo, sin ningún tipo de beneficio. Aún había unos casos en el cual las órdenes se han perdido. Esta pobre señora que vive de su pensión y de la pensión de su marido ha tenido que pagar de su propia bolsilla para volver a enviarlo a su propio costo. Esa mujer es un amor. La única cosa que quiere hacer es ayudar a Marie-Julie Jahenny porque tiene una profunda devoción por ella. Ahora, os advierto, ha tenido muchos problemas ese último año, primero porque ha perdido a su marido
Tuvo que cambiar su cadera porque se cayó y está muy tarde con las órdenes. A veces mucha gente se me comunica a mí diciéndome, aquí, ¿qué pasó? Yo he esperado 6 meses y no he escuchado hablar, he pagado, ¿y qué pasa? Tuve que enviar eso a la señora, la cual cuántas veces me volvió a llamar llorando, diciéndome, me están pensando una estafadora, Xavier, qué horror, yo quiero seguir, eso es el diablo que me está haciendo daño y yo quiero seguir adelante. Yo he dicho, mire, cálmese, cabeza fría, conteste a esta señora y cada vez que yo recibo un email se lo mando a usted en paz, póngase al pie de la cruz, ¿no? Obviamente yo no recibo nada de todo eso, no quiero nada que ver con la plata. Como dicen vuestros hermanos los argentinos, me tiene podrido todo lo que es comercial y dinero. No me gusta, tengo horror de ese tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente los mensajes están en ese libro, no hay otro remedio que hacerlo así para propagarlos, ¿no? Y obviamente para construir esto, crear esto y propagarlo, tiene un costo. En fin, con Marie-Julie Janin, la estigmatista siguió adelante diciendo que esa enfermedad sería horrible, que vendría 2 días de oscuridad, poco tiempo antes de la liberación de Roma, que será un preaviso de los 3 días de oscuridad. Que una vez que Roma será liberado al por fin por el rey de Francia, que se llamará, tenemos el nombre del rey de Francia, se llamará Henri V de la Croix, lo que en español quiere decir Enrico V de la Cruz. Okay. Cuando el rey liberará con el rey de España, con el rey Felipe, ¿no? Roma, pondrá en la silla de Pedro un papa que será angélico y que restaurará la gloria antepasada de la Iglesia católica, romana y apostólica en la tradición fiel de nuestros padres y de sus padres antes ellos. Pero el castigo no habrá todavía totalmente terminado. Después de eso, todos los verdaderos videntes del mundo llevarán un mensaje a su público, a los laicos, pidiéndoles de prepararse para los 3 días de oscuridad. En esos 3 días de oscuridad se nos anuncia a través de Marie-Julie Janin, a través principalmente Conchita González y el Reverend Père Michel Rodrigue, que todo el mundo tendrá que cerrar sus puertas, sus ventanas y nunca mirar afuera, nunca abrir la puerta aún cuando hay voces familiares que os implorarán de abrirles. Tendrán que estar presentes y continuamente en oración en frente de un altar que tendrá el Santo Crucifijo bendito por un sacerdote, una representación de la Santa Familia, agua bendita para poder protegeros y poner siempre constantemente sobre las puertas, las ventanas y rezar, rezar, rezar. Y con una vela de 100% de cera de abeja que no será reducida con el tiempo, será un milagro, pero será la única fuente de luz con el escapulario púrpuro que la Virgen había mostrado a Marie-Julie Janin. Todo eso, hay fotografías aún en mi libro, donde se hablan de todo eso meticulosamente, incluido con los mensajes que acompañaban estos sacramentales. Todo eso es reconocido por la Iglesia, pero todo debe ser bendecido por un sacerdote católico. Yo sé que tenemos muchos telespectadores que son cristianos, pero protestantes. ¿Qué es la definición de un protestante? Es un cristiano simplemente que no es católico. Punto aparte. Todos los que son cristianos, evangélicos, anglicanos, luteranos, calvinistas, yo qué sé, son todos protestantes. Quiere decir que protestan contra la primera iglesia cristiana, que era la iglesia católica, ¿no? La Virgen María explicó a Marie-Julie Janin que aún sus hijos protestantes son sus hijos también. Dijo, la iglesia de mi hijo es una, y es la iglesia que ha fundido sobre mi hijo Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca yo construiré mi iglesia. Su hijo no se equivocó. Sabían pertinentemente bien el futuro y la historia de esa iglesia que había fundido sobre Pedro. Pero el gran milagro de la Iglesia Católica, Romana y Apostólica es que aún con todas las imperfecciones de los hombres, aún papas imperfectos, ¿no? No comentarios,
Pero aún con papas imperfectos, con iglesias y jerarquías imperfectas en la historia de la iglesia, el dogma de la fe, el depósito de la fe se ha mantenido, ha sobrevivido y se ha quedado siempre perfecto e infalible. Eso es el gran milagro de la Iglesia Católica. Y sus sacramentos también han sobrevivido las mediocridades humanas y los ataques constantes de Satanás. Sin embargo, en este caso, en los últimos tiempos, la Virgen María ha dicho a Marie Julie que la iglesia de su hijo tenía que vivir por la misma pasión que su hijo vivió cuando vivía en la tierra. Tiene que pasar por su vía crucis, tiene que pasar por su crucifixión, tiene que pasar por su muerte aparente, tiene que pasar por su enterramiento para finalmente llegar a su resurrección. El triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y a través el triunfo del Corazón Inmaculado de María, querido por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Regresando un poquito, hermano Javier, a lo de la plaga quemante, cronológicamente, ¿esta plaga vendría antes del aviso? Eso es una buena pregunta. No estoy seguro, la verdad. Ujú. Yo sospecho que primero sabemos que el aviso ocurrirá cuando ya la guerra existirá. Hombre, Exactamente. ya hoy hay una guerra. Ujú. Y no se equivoquen. Si hay gente que dice, sí, pero es una guerra entre Ucrania y Rusia. Empezó así en 2022, seguro. Ujú. Pero por favor, no piensen eso hoy. Por favor, miren la televisión. Es una guerra mundial que estamos viviendo, una guerra mundial a proxy. Quiere decir utilizando por intermedios los soldados ucranienses. Pero es el OTAN que se está peleando hoy en día con armamento de la OTAN, armamento francés, armamento inglés, alemán, norteamericano, canadiense, que los ucranienses están siendo regalados miles y miles de millones de euros y de dólares para pelear Rusia. Es una guerra mundial contra no solamente Rusia, pero contra una alianza entre Rusia, Irán, Corea del Norte y, lamento decirlo, China. Ujú. Esa guerra está a su nivel más bajo en este momento, porque no hubo todavía cambios nucleares, tácticos o intercontinentales, pero es una guerra mundial y hay que ser terco o ciego para no darse cuenta de eso. Yo tengo amigos hoy en día franceses que son oficiales de activa en Bruselas, el cuarto general de la OTAN, en Bélgica, la capital de Bélgica. Lo que me dicen, el contraste entre lo que me dicen y dicen en la televisión francesa. Yo miro principalmente en la televisión las noticias francesas, lo que me frustra, porque es totalmente contrario a lo que me dicen mis amigos, ¿no? La cantidad de propaganda es espantosa, igual con los americanos, igual con otros países, me imagino. Los ucranienses están dirigidos, apoyados principalmente por los Estados Unidos. En este momento en Ucrania están perdiendo lamentablemente la guerra. Lamentablemente la guerra. Pensaban que los rusos son tontos como escobas cuando empezaron a hacer la inserción en Kursk, en la región de Kursk, pensando que los rusos iban a retirar tropas de Ucrania para venir a reforzar las posiciones rusas. No. Los soldados rusos no han quitado ni un solo ruso del Donbass y siguen progresando en Ucrania a una velocidad más y más alarmante. Los rusos nada más han enviado unos batallones y brigadas para parar la incursión ucraniense y han hecho una cantidad, están llegando a casi la mitad de todas las tropas originales ucranienses son muertas. La mitad de todos los equipos, tanques, Abrams, Challengers, un par de Leopards, los Bradleys, la mitad de todo ese material pesado y blindado, destruido. Los ucranienses siguen mandando tropas para hacer una obra de PR, Public Relations, ¿no? Para mostrar a los europeos y los aliados de la OTAN que son todavía capaces de hacer un golpe. ¿Qué golpe? Nada más han entrado en un territorio donde no había ni un gato. No hay ninguna gloria a entrar en un territorio, capturar tal vez máximo 100 soldados, lo que ni aún representa una compañía de infantería.
Es patético. Y pensando que los rusos iban a caer en esa trampa. Los rusos no saben perder la guerra. Yo lo sé, siendo francés, en la universidad he estudiado bastante las campañas napoleónicas, ¿no? No saben perder, no quieren perder. Cuando la Wehrmacht entró en Rusia con más de 1 millón de tropas, los rusos los hicieron a pedazos. No fueron los americanos que conquistaron Berlín, fueron los rusos. Entonces, la inmensidad de la tierra de ese pueblo no les permite perder. Es casi una misión imposible. Esto dicho, para regresar a lo de Marie-Julie Janis, la Virgen a través de ella nos está pidiendo continuamente y perpetualmente, entonces, de no solamente ir a las misas cada domingo en estado de gracia, recibir la Santa Comunión cada domingo, recibir la confesión y la absolución una vez al mes por lo menos, y de nunca recibir la Santa Eucaristía en estado de pecado mortal. Si vosotros han cometido un pecado mortal, la Virgen nos implora de no recibir la Santa Eucaristía, porque sería cometer también un pecado mortal que de recibir una Comunión Eucarística sacrílega. sacrilegiosa. Ujú. Que recibir la absolución de Dios a través de un sacerdote y después recibir la comunión. Rezar el Santo Rosario cada día. 5 misterios para empezar. Ayunar. Empiecen despacito, pan y agua, pero coman pan, beban agua, si no van a tener un dolor de cabeza. Empezando con un día a la semana, preferiblemente los viernes o los miércoles. Y posiblemente 2, si os es posible. Hay varios tipos de ayuno. Para los que son enfermos, pues uno puede hacer el ayuno de parar de pensar mal, o de impureza, o de criticismo, o de mediocridad, de insulto, de falta de caridad. No, sabemos mejor que nadie nosotros mismos lo que podemos ofrecer. Pero eso, y hay mucho más detalles. Os he solamente dado las grandes líneas de las profecías de lo que va a suceder. Marie-Julie Janis nos invita a prepararnos también a una protección física, mencionando que iba a haber una cantidad, una multitud de refugios en el mundo, donde cada fiel será llamado a ir refugiarse, ¿no? El lugar más seguro, dijo ella, que la Virgen le mencionó a ella, sería en la región de Bretaña, pero no el norte, porque habrá muchas enfermedades allá, pero en Bretaña central será el lugar más seguro. Pero dijo y confirmó que habrá multitudes de refugios en todos los países del mundo entero, aunque habrán unos países que van a desaparecer. Pero quedará pequeñas colecciones de islas donde habrá anteriormente grandes pedazos de tierra, ¿no? Eso es Marie-Julie Janis. Relativo a otras apariciones, Tilly ha sido formalmente aprobado. Habló también de una tercera guerra mundial y de la venida de un gran monarca francés, Henri V de la Croix también. Fátima. Fátima. Conocemos todos el primer y segundo secreto de Fátima. La existencia, la realidad del infierno. Primer secreto. Segundo secreto, que si la humanidad no se convertiría en tiempo, habrá una segunda guerra mundial peor que la primera y Rusia propagaría sus errores a través del mundo. En el tiempo hacía cero sentido. Hoy en día es nuestro pasado. Así mismo ocurrió. Tercer secreto de Fátima. Hay que entender que cuando la Virgen apareció a Lucía dos Santos y a los niños de Fátima, les apareció con una instrucción, dictándoles los 3 secretos. Dijo a Lucía dos Santos: dile al Papa que es la voluntad de mi Hijo que este tercer secreto sea revelado públicamente poco tiempo después de tu disparición, después de tu muerte, o a lo más tardar en 1960. Lucía dos Santos, su caso es un poco particular. No voy a entrar en eso todavía, ¿no? Pero en 1960, el Papa del tiempo era Juan XXIII. En 1960, cuando estaban en el medio de las preparaciones para el segundo Consejo del Vaticano, Vaticano II, reunió en una oficina el cardenal Ottaviani
otros cardenales cuyos nombres no me recuerdo, un traductor del portugués al italiano, y presentó a todo el mundo dos sobres. Hubo dos sobres que Lucía dos Santos había escrito. Uno, como exactamente en la primera y la segunda aparición, el primero y segundo secreto, había una visión, seguido de una explicación de la Virgen María. El infierno, explicación, la Segunda Guerra Mundial, propagación de la Rusia, su explicación. En el caso, la primera aparición, el primer sobre era la aparición y la visión que Lucía dos Santos tuvo. Conocemos esa visión porque ha sido liberada en el mes de junio del año 2000 por el cardenal Bertone, ¿no? Y se veía al Papa, un hombre vestido de blanco, subiendo una colina con un cortejo de prelados y religiosos que lo seguían, en una colina donde había arriba una grande cruz y en el fondo se veía una gran ciudad llena de fuego. Recuérdense que Roma se llama la ciudad de las 7 colinas. El Papa está caminando sobre una colina. Y finalmente cuando llega arriba se hace mitrallar por soldados con mitralletas, con todo el cortejo que muere, los ángeles recogiendo la sangre de los martirios, la Virgen apareciendo, parando San Miguel Arcángel que estaba al punto de dar un golpe con una espada de fuego, donde aparecían las palabras penitencia, penitencia. Conocemos la visión. Lo que no conocemos es la explicación que normalmente, como con el primer secreto y el segundo secreto, debería haber aparecido. Nuevamente, no encuentro ninguna felicidad en decir lo que os voy a decir, pero todo en el contrario, tristeza. Pero cuando su eminencia el cardenal Bertone nos anunció que no había nada más en el tercer secreto de Fátima, que Dios me perdone, pero era nada menos que una pura mentira. La segunda parte, la explicación de la visión, es todavía guardada secreta. Yo lo tengo y está en mi libro. Y en otras palabras, para resumirlo rápidamente, nuestro Señor mencionó que Satanás llegará a infiltrarse en la iglesia y a alcanzar los niveles más altos de la iglesia, tanto también como en la sociedad y en los circulares geopolíticos. La Virgen mencionó que también de un momento al otro habrá millones de hombres y de mujeres que morirían debido a catástrofes naturales y a terribles guerras, ¿no? Pero que al final que habrá cambios en la Iglesia Católica, que lo que será podrido caerá y nunca más se volverá a levantarse, pero que al final habrá el triunfo de su corazón inmaculado y que la Iglesia será renovada y la Iglesia volverá a un estado que no se había visto desde los empiezos de los tiempos, de adoración a Dios y una nueva renaissance, un renacimiento de tipo. Eso fue Fátima. Después en el libro mencioné sobre las apariciones de Nuestra Señora del Buen Consejo, Garabandal, que es absolutamente extraordinario. Yo sé que hemos discutido que se hace escuchar mucho de una nueva película que se llama El Aviso y de un libro que se llama El Aviso también, cuya autor yo conozco. He hablado con ella. Ella ha tenido muchos problemas con ese libro, pero la historia es relevante. Ella no es la fuente principal de la revelación de los avisos. La fuente principal de los avisos viene principalmente de la vidente de Garabandal, Conchita González, que en los años 60 había revelado la revelación que se le había sido hecho a ella, en el cual el aviso será un momento durante una guerra que todavía no habrá llegado al punto de no vuelta, no, pero será el empiezo de una guerra que va a ser muy bestial, pero todavía no nuclear, no será apocalíptica todavía. Durante esa guerra, justamente cuando los hombres estarán al punto de apretar botones, será cuando Dios va a intervenir, no permitiendo al hombre de destruir su creación. Será en ese momento que toda la humanidad, sin excepción ninguna, cada ser humano en cualquier parte del globo, donde sea, en lo que sea haciendo, que tenga la edad de la razón o más, podrá ver el estado de su alma como Dios la ve él mismo, en completa honestidad y sin ningún tipo de justificación plástica y artificial.
cada quien sabrá exactamente sus 4 verdades, como decimos en francés. Es más, podrá ver durante ese tiempo de esa experiencia, en el curso de su vida, y todas las inequidades, todas las injusticias, todo el mal, todas las crueldades, todas las vulgaridades, todo el mal que esta alma habrá cometido en toda su vida. Y todo el bien que no habrá hecho en puro juicio, sabiéndolo que era bien, pero que no escogió hacerlo por conveniencia. También, esas dichas almas sabrán que si vendrían a morir en ese mismo momento, si terminarían en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. Muchas almas, la inmensa mayoría de las almas, van a estar en shock de verse interiormente de esa manera. Y muchas almas verán que serán condenadas a ir al infierno. Otras verán que serán condenadas a ir al purgatorio. Ahora, el purgatorio no es eterno. No hay una alma que se quedará en el purgatorio por la eternidad. No. Ustedes deben considerar, para hacer una analogía, el purgatorio como una ducha espiritual. Es un lugar donde vosotros limpian de todas vuestras iniquidades para ser dignos de ir después al paraíso. Y hay diferentes niveles de purgatorio. Uno que está cercanísimo del infierno, donde uno puede sufrir los fuegos del purgatorio y recibir golpes aún de los demonios. Pero uno, mientras que uno se purifica, sube los niveles hasta llegar a uno muy cercano del paraíso, donde finalmente uno está liberado para entrar en el cielo. Y el paraíso, que es el lugar de plena satisfacción de estar con Dios, amor, paz, tranquilidad. La gran recompensa eterna. Finalmente, cada ser humano sabrá también sobre la realidad de la concepción de Dios. Aún los ateos, los agnósticos, nadie tendrá la menor duda que hay efectivamente un Dios y que Dios tiene un Hijo, Jesucristo, y que la iglesia que su Hijo Jesucristo fundó es la iglesia católica, romana y apostólica. No habrá ninguna duda para nadie. Después de estos momentos del aviso, cada quien por un tiempo de 6 semanas, 42 días, volverán a las iglesias. Las líneas que se formarán para que un sacerdote escuche las confesiones nunca se verá el fin. Y los sacerdotes desde la madrugada hasta el fin del día no pararán. La gente les llevarán sándwiches o comida para que coman mientras escuchando, perdonando. O sea, va a ser increíble. Después, de acuerdo con las profecías de Conchita González y del padre Michel Rodríguez, el mundo, que todavía estará en guerra, pero la situación se habrá apesado un poco, se habrá calmado, pero el frente estará inmóvil. En ese momento, las comunidades científicas, apoyadas por las comunidades geopolíticas del mundo, declararán, y lo harán sumamente bien, sumamente profesionalmente, demostrarán por A plus B que efectivamente esta experiencia del aviso fue causada por una tormenta solar de lo más grande que había sido agravada en la historia científica, tan fuerte que habrá aún hecho caer una flota enorme de satélites en la Tierra, y declararán que habrá causado una alucinación universal en la Tierra. Una gran mayoría de la humanidad será tan bien presentado que crearán eso. Lo crearán. Una minoría de fieles mantendrán su fe firme. Ahora, escuchen bien lo que os voy a decir. De acuerdo con lo que Padre Michel ha recibido por revelaciones del Padre Eterno, todas las almas que se harán consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, que habrán consagrado sus hogares a los dichos corazones sagrados, que estarán en estado de gracia, o sea, confesados y bien de acuerdo, tratándose mejor en la Iglesia Católica, que mantendrán su fe firme en la Iglesia y en las apariciones de la Virgen María, en Jesucristo y en las enseñanzas de los Evangelios, todas, sin excepción,
serán llamadas a ser refugiadas en refugios escogidos por Dios. O sea que el primer refugio es la consagración a Jesús y a María. Ese es el primer refugio, ¿verdad? Y después viene el refugio físico, cuando estemos atravesando ese momento. Exactamente. La consagración de vuestros hogares, el padre Michel dijo, transformará de facto vuestros hogares en refugios temporarios que pueden después ser o transformarse en refugios permanentes. Hay un ritual muy corto, como consagrar vuestras casas con agua exorcizada que rechaza a los demonios y sal exorcizado para los jardines y las propiedades. Es muy corto y es muy fácil. Hay que ir en los 4 rincones de la casa y con agua exorcizada bendecir, consagrando las casas al corazón sagrado de Jesús y corazón inmaculado de María y ofreciendo vuestras casas, vuestros hogares a Dios para que Él haga de su casa lo que Él quiera, tal vez transformarlo a un refugio permanente que llevará, donde ustedes recibirán gente que pedirá auxilio, y o si no, habrá una manifestación a todos los seres humanos, después el aviso, que os hará saber a través de esa manifestación de vuestro ángel de la guardia, que se traducirá por una lengua de fuego, que os mostrará si deben quedarse en el hogar que se transformará en refugio permanente, ustedes tienen que seguirla para ir a un refugio más grande, permanente. ¿Y esos refugios, hermano Javier, serán invisibles al enemigo? ¿Físicamente invisibles al enemigo? Lo serán, Ujú. lo serán. El padre Michel Rodríguez, en una oportunidad, Dios Padre le mostró un incidente que supuestamente va a tomar lugar en el futuro. Su refugio es un monasterio en Quebec, cerca de la ciudad de Amos. Y él había visto un cortejo militar de automóviles y camiones blindados. Tal vez había, yo qué sé, me dijo como 30, 40 vehículos llenos de soldados armados y al frente había un jeep militar con un oficial, obviamente, que estaba siendo manejado con un chofer que era un teniente. Y el teniente le dijo, paró el auto, una vez que creo que era un capitán, no me recuerdo lo que el patrón me dijo, pero el oficial superior levantó la mano así, la jeep se paró y todo el cortejo detrás también. El oficial superior se levantó en la silla de su jeep, mirando alrededor, y el padre Michel estaba al borde de su propiedad, o sea, en su propiedad, donde está el refugio, mirando al oficial, y de repente por un momento los ojos se cruzaron, pero el coronel no lo había visto. El padre Michel me dijo, si supieras, había perdido 10 grados de temperatura en ese momento. Era tan real, y se puso a reír, ¿no? Tiene la risa muy fácil, el padre Michel. Y el coronel decía a su teniente, teniente, ¿estás usted seguro que estas son las coordenadas? El teniente estaba mirando un mapa plastificado, diciendo, sí, sí, es aquí, mi coronel. Y el coronel dijo, estos burócratas de verdad me tienen podrido, ya, regresamos. Hizo así y los autos volvieron a 180 grados, hicieron la vuelta. Y el padre Michel se sintió aliviado, pero la cosa es que su ángel de la guardia y Dios Padre Eterno dijo que habrá un domo, se dice un domo en español, un domo en francés, un domo encima de cada comunidad y refugio que los volverá invisibles y los protegerá de los castigos. Y cada verdadero refugio será asignado un ángel de la guardia que permitirá y prohibirá a los que no deben entrar, los prohibirán de entrar. Los que deben entrar tendrán una cruz de luz en la frente, el ángel los dejará pasar y aún más bien se manifestará con su ángel de la guardia para que entren en el refugio. Entonces podemos deducir de todo esto que estamos diciendo que si nos hemos consagrado a los sagrados corazones de Jesús y de María, estamos garantizados de que estamos salvados en ese tiempo de la tribulación tan tremenda por los refugios. Sí, pero atención, Ujú, cuidado, hay que hacerlo, a Dios no se puede engañar. ujú, Es bueno de consagrar el Sagrado Corazón,
y el corazón inmaculado de María, pero hay que hacerlo del fondo del corazón, creyendo, y hacer su mejor de vivir su vida de acuerdo con las enseñanzas de Dios y principalmente de los santos evangelios, del dogma de la fe católica, del catecismo, de la ley del depósito de la fe, que eso no puede ser cambiar ni por papa ni por ángel. Solamente el Espíritu Santo es el que puede cambiar eso y no nunca lo hará, es imposible. Si uno sigue eso y no nuevas distorsiones de nuevas teorías o nuevas interpretaciones, ¿no? Eso no viene de Dios. Ahora, yo sé lo que muchos de vosotros están pensando. El Papa Francisco. En lo que me concierne, puedo solamente compartir mi posición personal. Yo no estoy de acuerdo en lo nada con la política del Papa Francisco. Esto dicho, mantengo fiel al magisterio. Sigo rezando para el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo ilumine, lo bendiga, lo guarda y le haga ver sus errores. Amoris Laetitia, error doctrinal. La Pachamama, complicidad e idolatría. Fiducia supplicans, es la bendición del pecado. La guerra contra los tradicionalistas, porque son culpables del pecado imperdonable de adorar a Dios, de amar a la Virgen María y a la Iglesia como nuestros padres los amaron y sus padres antes ellos, por más de 20 siglos. Error doctrinal, falta de caridad. Su apertura a los protestantes, su apertura a los paganos. No hay nada mal si alcanza convertirlos, porque la verdad es solamente una. Cuando Jesucristo fue a ver los pecadores, era para convertirlos y los convirtió. No era para botrarse en la mediocridad de sus falsas creencias, ¿no? Eso dicho, en lo que me concerna, sigo fiel al magisterio de la Iglesia Católica Romana y Apostólica hasta un punto. Yo tengo una línea roja y la línea roja es la que ha sido descrita por las apariciones del cielo, o sea, de la Virgen María, de nuestro Señor Jesucristo, de San Miguel Arcángel, la Marie Julie. Cuando, o mejor dicho, si efectivamente un día venga el día que la consagración, la liturgia de consagración al sagrado sacramento del altar, la Santa Eucaristía, cambia en una falsedad que no es más válida y que ya no consagra, no convoca el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento yo no me voy a hacer cómplice de una apostasía y heresía criminal. Porque ahora se trata de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente también de los evangelios y de su interpretación. Sin embargo, no hemos llegado allá. Yo quedo respetuoso, fiel y trato de evitar atacar al Papa. No lo ataco, lo respeto, rezo para él. No estoy de acuerdo tampoco con la asignación de este cardenal argentino, Manuel Fernández, que es autor de 2 libros en Argentina. Escúchenme bien, porque yo también he escrito y publicado varios libros. Los libros de este señor son nada menos que 2 compilaciones de obscenidades. Y no hay ninguna justificación que pueda justificar el hecho que esos libros no han sido eliminados, sacados del mercado. Es una sinvergüenzura. Uno de esos 2 libros utilizan obscenidades, utilizando aún la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una sinvergüenzura. Es una traición. Y no creo que sea pecado mortal que de decir la verdad. Pues no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por la verdad. De haber sacado un hombre del calibre de su eminencia, el cardenal Müller, como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, para ser reemplazado por ese hombre,
que además ha hecho un montón de barbaridades, cambiando, entre otras cosas, el protocolo de recognición de los lugares de apariciones. Señores, he trabajado yo 8 años en ese mundo, ¿no? 8 años de mi vida. Le puedo decir una cosa. Este nuevo protocolo tiene solamente un solo objetivo: hacer callar, bayonar el cielo, de un mensaje que no es conveniente para las autoridades de la iglesia de escuchar. Empezando con la Salet, siguiendo con Fátima, definitivamente siguiendo con Marie-Julie Tilly y Akita, que ha sido formalmente reconocido por su obispo local y aprobado por el cardenal Ratzinger en 1984. No es particularmente honorífico esos mensajes para la jerarquía católica. Sin embargo, son mensajes del cielo formalmente reconocidos como válidos y dignos de creencia. Hoy en día, la mención de ser digno de creencia desapareció. ¿Se recuerda usted, señora Ledesma, cuando hace un par de semanas todo el mundo católico estaba feliz porque aprobaron las apariciones de la Rosa Mística? ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. Mentira, pura mentira. Eso es un mirage. No es recognición. No reconocen nada de sobrenatural y no reconocen las apariciones de la Rosa Mística como siendo digna de fe o de creencia. No, no, no. Lo que declaran es un nihil obstat. Nihil obstat dice que no encuentran nada en contra de la doctrina de la fe en esa aparición. Pero no dicen, sí, viene de Dios, tal vez viene de Dios, tal vez no, pero no vemos nada mal. Perdóneme, eso no es recognición de nada. Es, je ne sais pas, yo no sé. Como tenemos una broma en Francia, en Normandía, que dice, una respuesta de normando es cuando decís, tal vez sí, tal vez no. No, es una broma muy franco-francesa. Pero es un poco lo que la iglesia ha hecho. Perdóneme de mi vehemencia en relación con el cardenal Fernández, pero es muy difícil de matar mis propios fuegos a veces. Soy el primero a caer. Por eso que muchas veces no me gusta hablar tanto públicamente, porque no soy la persona siempre la más adecuada. Hago lo mejor que puedo, pero tengo a veces una rabia que muchos de mis amigos llaman es una rabia santa. No sé si es santa, pero yo no creo que complazca a Dios. Lo que la Virgen nos está pidiendo es de tener un espíritu de caridad, de rezar por nuestros enemigos, de rezar por los que han caído en la trampa del error, de rezar para los que cuando le dan una bofetada en un cachete, de presentar el otro. Para mí es una contraeducación, ¿no? Pero es necesaria. Es polución de pensar mal, de criticar, de insultar. Es totalmente una contradicción con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y de la Virgen María y del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Que hace parte de la Santa Trinidad. No hay que confundir la Virgen María en la Santa Trinidad. Es un ser humano, pero de acuerdo con el dogma mariano de la Inmaculada Concepción, es un ser humano perfecto, nacida santa, pero no es parte de la Santa Trinidad, claramente. Yo creo que he hablado mucho. Le ruego perdón, soy francés. Tengo tendencia a empezar y a nunca terminar. Está bien, está bien. Está bien. No sé si tiene alguna pregunta que hacerme. He cubrido mucho material lo más rápidamente posible. Yo no sé si tiene alguna pregunta para mí. Sí, quisiera preguntarle dónde podemos adquirir el libro Revelaciones que no venga con la letra pequeña, sino Sí, normal. ese Ujú, asunto, primero quiero explicar, el asunto de la letra pequeña ha sido de verdad un ataque del diablo. ujú. El padre Michel Rodríguez me dijo, y ha sido un error de mi casa de edición, es una casa de edición inglesa. Yo, francés, debería haberlo pensado 2 veces, pero se equivocaron. Y entonces enviaron cantidad industrial de libros a Amazon, los cuales después se están tratando de deshacerse rápidamente. Hicieron una segunda edición con letras más grandes, lisibles, pero yo les he dicho, mire, Amazon, me molesté enormemente, ha sido una pelea como perros y gatos. Y le amenacé de haber roto los términos contractuales que habíamos los dos firmados. Tuvieron miedo y me dijeron, bueno, vamos a hacer una
la última noticia, vamos a hacer un nuevo libro que va a ser igual como este, pero aquí va a aparecer reactualizado, aquí abajo, entre paréntesis. Y las letras van a ser más grandes. Mientras tanto, ¿qué pasó con toda la gente que ha pagado ya dinero para comprar 1 o 2 libros? Con letras ilisibles, que son tan chiquitas. Yo me arreglé con el director de Austin Macaulay, que se llama Ganesh Kumar, para que cada vez que haya gente que le manden un email a él manda una nueva copia lisible gratis. Yo sé que lo ha hecho porque yo lo he ayudado a hacer. Esos últimos casi 2 meses debe haber cambiado más de 1000 libros gratis. Le están costando una fortuna a esta gentuza. Perdóneme, a esta gente. Ujú. Estoy alrededor de muchos chilenos y los chilenos tienen tendencia a hablar un español muy colorado, ¿no? Sí. Y por consiguiente, está enviando un montón de libros gratis que son lisibles. Ahora con la nueva edición que va a salir en un par de semanas, podrán comprarlo en Amazon nuevamente. Pueden ordenarlo en Amazon. Yo no les recomiendo Amazon. Les recomiendo que anden a austinmacaulay.com. Es, ¿cómo se pronuncia? Austin, Austin Macaulay.com. Punto Ahí com. se puede ordenar los libros en inglés o en español. La versión inglesa es perfectamente lisible. Era solamente la versión española que ha sido saboteada por el viejo de abajo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, pues hermano Javier, pues les queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en este canal y por toda esta charla magisterial que nos ha presentado, que sin duda, ¿verdad? Nos sigue llamando y exhortando a la conversión, que es la esencia de los mensajes marianos, de las apariciones de la Virgen María, llamar al pueblo de Dios a la conversión para evitar no solamente los castigos en este mundo, sino evitar el infierno que es eterno porque de ahí sí ya nadie sale. Entonces, pues muchas gracias por haber estado aquí. Esperemos que no sea la última vez, que nos siga iluminando con esa luz del Espíritu Santo a todas las almas que siguen este canal y que en un futuro pueda estar usted junto con el Padre Michel Rodríguez y nos pueda seguir compartiendo lo que viene de Dios, ¿verdad? En efecto, señora Ledesma, voy a agregar ahora, tengo una lista de capitanes de canales de podcast que cuando la próxima vez que tendremos, si tendremos otro mensaje público, llamaré. Hemos hecho una conferencia internacional el 27 de junio. Tuvimos 21 canal de los dos bórdenes, de los dos lados del Atlántico. Usted ahora es parte de esa lista. Usted Gracias. será una de las primeras a compartir las noticias. Le doy mi palabra. Y si usted me permite un mensaje para sus telespectadores, Claro. os invito a todos, mesdames et messieurs, señoras, señores, a mantener una atención sumamente continua con las emisiones de la señora Ledesma, porque va a haber eventos a partir del fin de este año que van a ser culminantes. Ustedes no sabrán dónde encontrar las buenas noticias, qué hacer, etc. La señora Ledesma tiene una misión que le ha sido asignada por el cielo, ¿no? Ella se va a enterar de manera muy fiel a todo lo que se dice, todo lo que Conchita González de Garabandal dirá, Medjugorje, el padre Michel Rodríguez, lo que se dice aquí o lo que se dice acá. Pero mantengan vuestra atención, cada persona tiene su compás, su estrella de Belén. Definitivamente la señora Ledesma es consciente de su misión, va a seguir haciéndolo tranquilamente, en paz. Y termino nada más con esto. El padre Michel nos dijo que Dios Padre Eterno le dijo que el sentimiento de temor, de angustia, de terror, son emociones inspiradas por Satanás, con un solo propósito, hacerles desviar de vuestro camino. Dios Padre, a través del Padre Michel, nos invita a mantener una cabeza fría, a abandonarnos con todo nuestro amor, incondicionalmente al pie de la cruz, de agradecer por haber escuchado
las instrucciones del cielo para prepararse espiritualmente y físicamente. Tomar ya las primeras medidas, empezando con andando a la misa, tal vez un poco más temprano, pónganse de rodilla en frente del tabernáculo, recen la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María, pero sin atraer la atención, sin ningún tipo de exhibicionismo, privadamente, de manera reservada, y consagren todas vuestras familias, vuestros hijos, y siguen las instrucciones de fieldad a la Iglesia Católica. Si ustedes hacen eso, todo pasará bien y ustedes serán llamados a ser refugiados, pero tranquilos, en paz. Y para los enfermos que no pueden caminar, que tienen miedo, ¿cómo voy a hacer? La Virgen María y Dios Padre informan al Padre Michel que habrá durante los últimos momentos una cantidad industrial de sanaciones milagrosas que permitirán a los refugiados de no ser un peso para los demás. Tengan fe y abandónense incondicionalmente al pie de la cruz. Eso es el precio de vuestra salvación física y el precio también de vuestra salvación espiritual. También declaren la guerra en las mediocridades de vuestro día y sean mejores. Traten, combaten. Ahí está la nobleza y la salvación. Bueno, perdón, ha sido un poco largo. No, está bien. Amén, amén. Que todo sea para gloria de Dios. Y pues muchas gracias, señor Javier Airal, por pues aceptar, ¿verdad? Que nos ha dado tanto que viene de Dios. Que el Señor lo siga bendiciendo a usted, a su familia y la misión que Dios le ha dado. Y Muchas a gracias. usted, Amén. muchísimas gracias por su amable invitación. Le voy a Muchas poner en gracias. la lista al tiro cuando cuelgo. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Dios lo bendiga. Igualmente, hasta muy pronto, espero.